Es un verdadero privilegio estudiar juntos, reaccionar juntos a la palabra de Dios. No deje nada afuera. Cuando estudiamos la palabra la estudiamos nosotros. Así que traiga todo lo que usted es y tiene para estudiar la palabra. No deje nada afuera. Tenemos que poder estar atentos a la palabra con todo lo que somos. Con la vida, con nuestro cuerpo, con nuestra inteligencia, con nuestras emociones, con su trabajo, con su familia, con sus alegrías, con sus frustraciones, sus fracasos, sus enojos. Todo es lo que lee la palabra del Señor, o mejor, lo que el Señor quiere iluminar con su presencia viva. No deje su mente afuera. Su mente es muy importante. Usted piensa, y eso es fundamental en la fe. Pensar. La mente tiene que estar repleta de Dios. No deje sus emociones afuera. El corazón, las emociones, la vida tienen que estar en la presencia del Señor. No deje nada afuera. ¿Se entiende? Ponga todo usted en la concentración de la palabra del Señor. Eso es bueno, eso es bueno. Porque el Señor tiene que hablar a la vida en su sentido integral. No postergue nada. Todo su ahora, todo su aquí, téngalo a leer la palabra del Señor. Y le invito a leer el Evangelio de Marcos, por favor, de la manera más sabia que podamos leerlo, de la manera más sentida que podamos leerlo, de la manera más práctica en que podamos aplicarlo, de la manera más responsable en que podamos vivirlo. Por eso sugiero siempre tomar nota como para seguir lo que estamos diciendo luego, en casa, donde sea, o compartiendo en la mesa. A mí me encanta cuando hermanos y hermanas me dicen, en la mesa luego comentamos, Tomás, algo de lo que dijiste, algo de lo que compartimos en la Escuela de Educación Cristiana. Es interesante poder reflexionar. Leímos la realidad de hoy del mundo contemporáneo a la luz de la palabra del Señor. Hablamos con nuestros vecinos acerca de lo que el Señor quiere para ellos también, de forma amorosa, entusiasta. En fin, absolutamente todo. Fuimos a jugar y jugamos como el Señor juega, que a veces nos olvidamos que ahí también el Señor está, ¿o no? Es decir, hicimos que el Evangelio fuera real, no lo postergamos, ¿sí? Que el Evangelio iluminase, interactuase en la totalidad de nuestra vida. Viajamos en subte. Hay que viajar en subte y recordar el Evangelio, ¿eh? ¿Qué ejercicio ese? Se entiende lo que hay detrás, ¿no? A veces uno se olvida. Bueno, miren qué pasaje tan sobresaliente hoy, Marcos 1, versículos 14 y 15. Marcos 1, versículos 14 y 15. Y a su vez, si podemos luego escuchar y ver la meditación, podemos volver a través de los medios para seguir. Quizás algún vecino suyo puede escuchar esto, interactuar y aportarle a usted su sabiduría para comprender mejor la meditación que podemos hacer aquí en conjunto. Las lecturas de las personas que no creen en Dios, de la palabra, pueden ser muy interesantes para nosotros. Quizás tengamos mucho que aprender con preguntas que nunca nos hacemos, como las preguntas de los niños en torno a la palabra. ¿Cómo nos ayudan? Porque nos desubican. Mis nietos me hacen cada pregunta teológica. Cuando ven algo que les hace doler, dicen, ¿por qué, abuelo, hay gente mala? ¿Por qué? Si le robaron algo, por ejemplo. ¿Por qué? Qué respuesta difícil para un niño, ¿no? O de 4 o de 8 años como mis nietos.
Pero esa es una pregunta interesante para estudiar en conjunto la Biblia. Viene de ellos, no se la induje yo. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios en este caso? Bueno, miren lo que dice en este caso el Evangelio. Marcos 1, 14 y 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, interesante, ¿no? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Fíjense qué interesante. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Yo pondría como título de nuestra reflexión cercanía del reino de Dios. Cercanía del reino de Dios. Y desglosaría del pasaje los siguientes elementos. Y luego me miraría yo en relación a eso de la forma más realista posible, para que la palabra me modifique aún más de lo que ya lo ha hecho. Tiene que seguir trabajando Dios en mi vida. Quizás la primera cosa que me llama la atención es esta idea del tiempo que se cumple. En realidad el pasaje quiere decir, hay una oportunidad que está en tus manos. Una oportunidad. El texto bíblico utiliza una palabra que comentamos el otro día. El kairos de Dios llega. La oportunidad de Dios para vos, para tu vida, para la vida de tu vecino, de tu familiar, para la vida de tu trabajo, para la vida de tu familia. Una oportunidad. Esto es importante. Saber que la vida es oportunidad de Dios para vos. Cuenta, tu vida es singular, no es cualquier cosa. No es lo que ocurra, no. Dios escoge oportunidades. De manera que, como me decía un hermano el otro día en el estudio del miércoles, sabiamente, nuestro cronómetro, que es otra manera de hablar del tiempo, debe ser un kairos. Nuestro reloj, nuestras horas, nuestros minutos son oportunidad de reino de Dios. Tu vida, tu paseo, tu televisión, tu aparatito, convertirlo en oportunidad. Tu charla, tu café con alguien, ¿sí? El partido que vas a ver, convertirlo en oportunidad. No de religión, sino de reino de Dios, que para nada es equivalente. No de fanatismo, sino de vida. No de aburrimiento, sino de plenitud. No de sermón tuyo o mío, sino de vida de Dios. No de enojos, predicaciones enojosas, culposas. No, de vida de reino. Oportunidad de mejora, de plenitud. ¿Se entendió este concepto cuando dice que efectivamente el reino llega en el kairos oportuno? Primer concepto interesante a trabajar, ¿sí? Pregúntate, ¿qué oportunidad tenés hoy? De Dios, de reino, cuando estás almorzando, paseando en el colectivo. Convertí ese espacio en oportunidad de reino y vas a ver que no podés estar aburrido. Cuando estás aburrido, estás desperdiciando una oportunidad, querido. Y
Toda oportunidad es oportunidad de la felicidad del reino, el gozo del reino, la paz del reino, la santidad del reino, la justicia del reino, el servicio del reino, el escuchar con orejas del reino, etc. ¿Se entiende? Oportunidad, plenitud, posibilidad, júbilo, cosa buena, densa, hermosa, profunda, ¿sí? Con matices de plenitud, no aburrimiento. ¿Bien? Primera cosa. Segunda cosa, yo pondría el reino de Dios accesible por medio de Jesús. Fíjense lo que dice. Cercanía quiere decir extrema cercanía, aquí en la palabra que utiliza el evangelista. Quiere decir inminencia, inmediatez y hasta presencia. Quiere decir juntar una cosa con otra. Quiere decir que está a la mano. Entonces lo que está diciendo el texto es, Cristo pone en tu mano, en tu posibilidad, en tu hora, en tu oportunidad, en tu mente, en tu corazón, aquí y ahora, el reino. No solo mañana, no el cielo distante, sino el cielo cercano en tu corazón, en tu mente, en tu ahora, hoy, ahora, acá. Eso indica. Qué notable cosa. ¿Por qué? Porque Cristo es el acceso al reino. Y cuando confiamos en Él, Cristo que viene, que trae el reino, Él, Cristo, hace que el reino sea una realidad al cual tenemos acceso directo por el portón que es Cristo, al reino. De manera que todas las implicancias del reino de Dios están accesibles, están a disposición ahora. Fíjense que nosotros llevamos una teología equivocada. Muchas veces enseñamos, ¿hasta dónde me querés? Hasta el cielo. ¿Y qué estamos enseñando? Que el cielo es una categoría distante, lejana. En parte lo es. Dios es el reino del cielo, una cosa maravillosa, trascendente, alejada. Hoy lo que está diciendo es que con simultaneidad a esa distancia, a esa cosa enteramente otra que no podemos nosotros cubrir, sin embargo, ese cielo se hace inmediato, se hace a la mano, está tocable, está vivible. Usted puede desde hoy participar de esta categoría que es el reino de Dios. Maravillosa. La tercera cosa que me preguntaría, y que es la más tremenda, la más desafiante en algún sentido, es esta. ¿Qué es el reino? El reino de Dios sobre todo, ¿no es cierto? El reino en la Biblia es el lugar donde se ejerce la voluntad efectiva de Dios. El reino es la interacción con Dios donde Dios ejerce la plenitud de su voluntad conmigo. Él es el Rey. Usamos fácil esa categoría, ¿sí? ¿Se acuerda de esa canción mexicana que canta Luismi, que canta Plácido Domingo? Sigo siendo el rey. Qué fácil, ¿no? Como si fuera tan fácil ser el rey. Encima una categoría mala. No sé si yo diría que soy el rey de mi señora. Que ejerzo mi reinado sobre ella, pobre ella. No le haría muy bien. El único rey para el cristiano es Cristo. Y Él ejerce su reinado no solo en el cielo distante, sino en el cielo hoy. ¿La ejerce?
¿Él es el rey cuando hablo? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Se grabó todas sus conversaciones usted? ¿Sus tonos en sus conversaciones? ¿Él es el rey cuando miro? ¿Sí? ¿Se sacó fotos enojado? ¿Él es el rey de mi cuerpo? ¿Sí? ¿Él es el rey de mis meditaciones? ¿Él es el rey de mi dinero? ¿De mi dinero? ¿Sí? ¿De la manera en que lo consigo y de la manera en que lo invierto? ¿Sí? Eso dice la palabra, que está accesible. Por eso es que muchas veces nosotros tenemos una teología de que hemos conseguido la salvación, entonces le decimos al Señor, Señor, ya nos has dado el cielo, muchas gracias. Ahora danos unos cuantos años y después te volvemos a saludar, el ingreso al cielo. Mientras tanto nos ocupamos nosotros. Porque como es importante, ya tenemos categoría de cielo y de eternidad, en el aquí y en el ahora vivimos como si Dios no existiese. No vivimos con categoría o con calidad, con hondura, con profundidad, con distinción, con gloria de reino. Lo muestra la manera en que a veces nos comportamos. ¿Sí? Entonces, que el reino está cercano quiere decir que esa voluntad efectiva del Señor se ejerce de manera continua, de manera efectiva, las 24 horas del día, de tal manera que no solamente aprendo teóricamente cómo haría Jesús tal o cual cosa que tengo que hacer, sino que hago eso yo, responsablemente, lo que sea, como Jesús lo haría en mi lugar, naturalmente, libremente, festivamente, no como una obligatoriedad, no como una ley impuesta que no comprendo, que no entiendo, que acepto y entonces es pesada, cargosa, sino como lo que mejor me pueda pasar como ser humano. Ahí crezco, se supone, maduro, ¿ok? Cuando leemos, fíjense, reino de Dios, ¿de qué Dios estamos hablando? ¿De qué Dios? Si usted hoy tuviera que escribir sobre Dios, ¿qué escribiría? ¿Qué escribiría? Por eso ahí es importantísimo utilizar toda su inteligencia, todo su conocimiento. Cuanto más conozca de Dios, cuanto más conozca el Evangelio, tanto más sentido va a tener el que digamos reino de Dios. Es bueno que usted diga, Dios es mi amigo, esa es una hermosísima categoría. Pero si solamente dice Dios es mi amigo, queda muy cortito. Entonces es bueno decir que el reino en el cual Él nos permite ingresar es el reino de Él y que Él es. Y ahí describa a Dios, hable de Dios. ¿Sí? Dios todopoderoso, Dios omnisciente, Dios justo, Dios santo, Dios amoroso, Dios eterno, Dios trascendente, Dios inmanente, Dios misericordioso, Dios glorioso, Dios de verdad, Dios autosuficiente, Dios sabio, Dios competente, Dios gozoso, y siga. Pero no solo para hacer teología, sino porque ese es el reino de Él. Cuanto más describa de Él, tanto más imbuido va a estar usted. Es interesante ver los grupos que siguen a determinados jugadores o artistas. Es interesante todos los que saben de Él. Es interesante cómo los niños aprenden a través de los dibujitos. Hable con ellos, ¿qué hace cada personajito de su dibujito? Pregúntele quién es Pepa. Pregúntele, yo me olvido, pero ¿qué hacen los personajitos si tiene nietos? Paw Patrol, anote eso, Paw Patrol. Entonces yo charlo con mi nieto, le digo, hoy vi Paw Patrol. ¿En serio, abuelo?
Entonces tal personaje, yo no me acuerdo el nombre, me dice, sí, fulano, él tiene la grúa. Es interesante cómo los niños absorben y miran todo eso, ¿no? Pero a veces los cristianos no absorbemos así a Dios y no sabemos hablar del Dios del reino. Y nuestra descripción del reino y del Dios del reino es así de chiquitita. El Dios del reino, hermanos, es maravilloso. Cuanto mejor podamos insertar eso maravilloso de Dios todos los días, ¿se imagina cómo sería? A ver, si unos maestros dar clases en una escuela común, siendo un ciudadano del reino de Dios, ¿cómo daría clases un maestro? ¿Cómo sería un asesor contable? ¿Cómo sería un abogado? ¿Cómo ejerce según la categoría del reino? O posterga, dice, no, hoy voy a ser abogado, así que mañana soy evangélico, hoy soy abogado por acá. ¿Cómo sería un político del reino? ¿Cómo hacer política como ciudadano de este reino? ¿No es interesante, hermano? Eso es lo que Dios quiere. El reino llega e inunda nuestra cotidianidad y hace que la vida se pueda vivir con otras perspectivas, con otra visión de la vida, de la plenitud. Entonces, cuando decimos, soy seguidor de este Dios, lo describo a Dios en toda su plenitud. Y no se sume a las apologías de lo barato o simple. Cuanto más elemental, mejor. No empobrezca a Dios. Dios no es nadie elemental, ¿sí? Dios es Dios. Entonces, cuanto más rico y profundo usted puede usar todo lo que Dios le ha dado a Él, ¿sí? Y Él a usted, mucho mejor, mucho mejor. Su mente, su reflexión, su interacción, su movimiento, su estudio de la realidad para ver cómo Dios interactúa ahí, le va a hacer crecer en la fe, hermano. Le va a hacer crecer, desarrollarse, le va a generar atractivo, le va a dar a su realidad de las 24 horas un sentido de pasión, de entusiasmo, de vocación, de posibilidad de cambio, etc. En el nombre del Rey. La otra cosa interesante es que, fíjense que el reino viene, no es que nosotros vamos al reino. El reino viene e inunda su aquí, su ahora. Por eso ese acercamiento es fantástico, porque lo que está mostrando es que el reino de Dios se puede vivir en medio de la realidad cotidiana. ¿Cómo es vivir este reino en mi casa, en la relación con mi esposa? Eso tiene que ampliar mi estudio, mi disciplina. ¿Cómo va a mejorar mi categoría de esposo? Digo esposo porque es lo que tengo más cerca, pero desde ahí en cualquier otro ámbito. ¿Cómo hablar de manera diferente? Qué bueno sería que su vecino le dijese, ¿por qué usted interactúa así? O que usted caminase en su vereda y alguien lo llamara y dice, ¿por qué usted camina con esa paz? Que se proyectase. Pero no porque hubiera cosas esotéricas, raras, que la gente dice, ¿qué andará este que está tan raro? Sino, ¿por qué esta persona es tan sana? ¿Sí? En un sentido integral. ¿Por qué tiene una sabiduría profunda? Yo era un pibe adolescente cuando empecé a ir a una iglesia. Y desde ahí en adelante me llamó la atención siempre los hermanos que fueron de gran bendición para mí, muchos de ellos extremadamente sencillos, pero con una sabiduría sorprendente. Sorprendente. Cuando yo lograba descubrir algo en la palabra, ellos ya lo habían descubierto. ¿Cómo hacían? ¿Cómo hacían? ¿Qué tenían?
¿O qué tienen? ¿Por qué son así? ¿Por qué tienen ese carácter tan distinto? Tienen paz en su corazón. ¿Por qué en lugar de transmitir todo lo humanamente feo, transmiten el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Eso es real. Cuando decimos el reino de Dios, decimos esto es lo normal, lo habitual, lo vivido en medio de mi oficina, en medio de mi negocio, en medio del subte, etc. Ahora, fíjense que cuando dice Dios trae eso, pide de nosotros, en este caso, dos cosas. ¿Se ha fijado qué pide? ¿Sí? Dios llega con todo ese poder, con toda esa categoría de reino a mi realidad. Llega a mi vida, a mi familia, llega a mi negocio, llega a todo, a mi corazón, a mi cuerpo, a mi mente, a mi cuerpo, a todo. Bien. ¿Qué pide? Dos términos. Dos menciona ahí. Pero vaya que dos. ¿Qué debo hacer yo? ¿Cuál es mi respuesta? Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento. Fe. La palabra arrepentimiento es una palabra maravillosa. Maravillosa. ¿Sabe qué quiere decir? Metanoia. Anote esa palabra. Después búsquela usted con más. Metanoia. Cambiar la mente. Cambiar la mente. ¿Sí? No solamente cambiar la religión. Hay personas que cambian de religión, pero no han cambiado su mente. Es distinto. Cambian de lugar, pero no han cambiado su mente. Cambiar la mente es pensar de otra manera. Pensar, no solamente sentir, sino la mente. La categoría más importante del humano es ser otra persona. Arrepentirse es darse cuenta, asumirlo con libertad. Y luego, fíjense qué palabra tan linda, creer, no en cualquier cosa. ¿Vieron que hay gente que dice, lo importante es creer, en algo tenés que creer? Vos crees en el árbol, no sé qué. Bueno, crees en algo. ¿Cómo? Creer en el Evangelio, porque lo que libera, lo que es verdad, lo que es vida, lo que tiene el contenido, es la buena nueva de Dios. No el árbol, la vaca, el jugador no sé cuánto, el nuevo astro de no sé qué ciencia o qué disciplina, la nueva luz que ponen en tal lugar y vos la mirás. No. Creer en el Evangelio. Pero creer además es una palabra notabilísima y rica. Por un lado significa creer lo que Dios dice como cierto. Fíjense que a veces nosotros mismos nos empobrecemos. A veces uno dice, lo importante no es creer algo acerca de Dios, sino creerle a Dios. No. Lo importante es creerle a Dios, pero es creer todo lo que Dios dice también y aceptar como verdad y como conocimiento e información de Él mismo lo que Él dice. No es que me creen a mí, le creen a Él lo que Él dice de sí. Y eso es importante. Cuanto más estudiemos de lo que Dios dice de sí, más chances tenemos de ampliar la vocación del reino. Usted dirá, muchos conocen mucho y no viven. Qué tristeza. Qué tristeza. Porque en realidad es difícil creer que conocen mucho de Dios y que no viven acerca de Dios. Entonces no están conociendo bien a Dios. Porque quien conoce bien de Dios, lo primero que suele hacer es caer de rodillas frente a Dios. Porque Dios es santo, ¿sí? Y frente a la santidad de Dios, aún Isaías dice, ¡ay de mí que soy un hombre muerto! Porque han visto mis ojos la pureza, siendo yo inmundo y habitando en medio de un pueblo. Entonces, es fácil decir, este sabe mucho, no sabe mucho. Estamos hablando de un saber que viene de la salvación, no cualquier saber. ¿Se entiende? Pero sí saber, sí conocer, sí tener la información del Evangelio, sí leerlo, sí comprenderlo, sí asociar,
sí vincular, sí relacionar las verdades con la vida cotidiana. Si dice aquí que tengo que amar al prójimo, ¿cómo es amar al prójimo todos los días? El primer prójimo tal vez sea yo mismo. Y luego, ¿quién tengo al lado en la inmediatez? ¿Sí? Bueno, pero no es solamente creer la información, es confiar en Dios. Eso es fe. Y además de confiar, es ser fiel a ese Dios, siguiéndole en plenitud. Le dejo como desafío, mire, ingresar a la escuela del reino, ingresar a la escuela del reino. Para vivir en el reino aprenderemos, seremos aprendices de reino toda la vida, hasta que el Señor nos llame. Y aún así seguiremos aprendiendo. Una primera cosa, una primera materia que podemos poner en la escuela del reino es recuperar el sentido de hoy del reino. No que vamos a vivir en plenitud solamente más allá. Queremos vivir en plenitud de reino hoy, con categorías de Espíritu Santo, hoy, con categorías de Jesús como modelo, hoy, con categorías de amor de Dios, de justicia de Dios, de santidad de Dios, hoy, en la manera en que miro, actúo, negocio, me comporto, etcétera. Dale a tu vida ese sentido de plenitud de Dios. Yo le tengo que dar. En segundo lugar, tomar en serio la formación en el Evangelio. Tomar en serio. Nosotros vamos a una escuela muy buena, que es la escuela del reino. Y es importante que tomemos en serio que somos escolares, que aprendemos. No solamente los niños y las niñas, sino los grandes tenemos que aprender. Tenemos que aprender a cambiar la mente, a cambiar el corazón, a cambiar las relaciones. No a no estar con la gente, sino a estar con la gente como está el Señor, que es distinto. Tenemos que aprender a ejercitar lo que vamos viendo. Alguien tiene que ayudarnos o guiarnos en esto de modelar mi conducta. No es fácil ser un profesional cristiano. No es fácil ser un empleado cristiano. No lo es, pero es precioso serlo. Es precioso serlo. Tu trabajo tiene que ser el ámbito donde servís a Dios, no porque le hables solamente a los demás, sino porque haces el trabajo con una perspectiva distinta, descubrís cosas dentro de tu trabajo. Me encantan los hermanos que han venido de otros países y hacen cosas maravillosas para ubicarse. Ponete de pie un segundo, querido, vení, sí, ponete de pie. Este chiquito vino de Venezuela. ¿Saben cuánto viajó desde Venezuela para estar acá en colectivo? 10 días. 10 días. ¿Van a orar por él? Miren qué lindo que es. Parece Dudamel, el director de orquesta. Está haciendo lo indecible para poder progresar acá. Y muy inteligente. Consiguió un primer trabajo de noche para buscar mejor trabajo de día. ¿Se dieron cuenta? Qué notable. Se dio cuenta lo difícil que es ser cristiano de noche. ¿Y sí o no, hijo? ¿Pero Dios te usó ahí o no? Pero fue difícil. Da tu nombre, hijo. Johnny, pero es venezolano, ¿eh? Johnny, pero no es que sea perfecto él ni yo. Estoy diciendo cómo hay formas en que podemos poner la inteligencia de Dios si queremos agradarle. Oren por él. Oren por él. Amén. Gracias, hijo. Gracias, querido. Alguien tiene que poder estar cerca de él para ayudarle, ¿ven? Pero él te va a ayudar a vos también. Te va a desafiar, te va a decir, che, pero vos no fuiste nada cómodo. ¿Te gustó trabajar de noche? No. Me gustaría tener otro trabajo, pero sé que es la manera que tengo que empezar y esforzarme.
Qué bueno, ¿no? Qué elección, qué elección, qué elección. No de un vaguito, sino de un esforzadito. Qué bueno, el esfuerzo tiene un valor. Pero el tiempo hay que cerrar, pero la escuela esta que decimos tiene que ser una elaboración comunitaria, tiene que producir discernimiento de la vida, tiene que producir una comunión afectiva, tiene que poder producir claridad mental conceptual. No es fácil ayudar a los chicos que están en la droga, que están en el alcohol, niños, usted sabe lo que es eso. Gente que quiere matarlos, literalmente. No te dan ganas de... ¿Sí? Abusadores. Y ellos ahí, los niños y las niñas. Señor, ¿cómo vivir reino junto a ellos? ¿Cómo ser ciudadanos de reino allí? Pero no solamente con esos, con algunos que tienen mucho y una fantástica educación, pero solo lo usan para llenarse de plata y explotan a otros. ¿Cómo ser ciudadano de reino en interacción con ellos si vos sos empleado de ellos? No es pasión, no te genera esto gran. Las leyes, hermanos, las están haciendo personas sin mentalidad de reino. Qué pena, cuánto retroceso para el Evangelio. Dios te bendiga, hermano. El reino está cerca, a la mano. Es posible vivir en cualquier tarea. Oren por mí. Yo también. No hay persona que no tenga que pasar por esa escuela. No hay persona. Todos tenemos que ser aprendices del Rey, del Señor, que trae la categoría de reino para mi vida de todos los días. Dios te bendiga, te haga ser muy feliz, que el gozo de Dios irradie tu corazón, que tu vida tenga esta categoría de gracia de Dios, de regalo de Dios, de maravillosa plenitud de Dios, no de vida escasa, sino de vida generosa, fuerte, hermosa, en medio de la vida, que tiene sus dolores, que tiene sus angustias, pero que tiene a Cristo. Amén. Amén. Dios nos bendiga.